Buen día, mi nombre es Carla Martínez y el día de hoy les hablaré un poco de de cómo distinguir los minerales en el microscopio, sus características y su grupo mineral para poderlo describir muchísimo mejor. Entonces vamos a empezar con un grupo muy amplio, un grupo de bastante dificultad para poder diferenciar si es o no es y que se parezca a otro. Entonces vamos a ver primero lo que son feldespatos, feldespatoides y el cuarzo. Entonces primero vamos a ver un poco de qué minerales se encuentra en cada grupo mineral y daremos características de cada uno y diferencias de uno del otro para poder tener una mejor clasificación. Bueno, principalmente tenemos lo que son los feldespatos, que se encuentran divididos en lo que son los alcalinos y las plagioclasas. Los alcalinos están formados por minerales, los cuales son la ortoclasa, la albita y la empacartía de anortita. Y tenemos las plagioclasas, que son una variación en su composición entre albita y anortita. Tenemos lo que es el cuarzo, que se compone de SiO2 y hablaremos del grupo de los feldespatos. Se divide en dos partes, que son las plagioclasas y los alcalinos. ¿De qué se forman ese grupo alcalino? Se forman por minerales de ortoclasa, anortita y de albita. La anortita se presenta en poca cantidad, ya que pues para la formación de las plagioclasas sí depende al 100% de la variación entre anortitas y albitas. El siguiente grupo, que son los feldespatoides, se componen de sodio, de potasio, de cloro, de azufre, de aluminio, y nos presentan un grupo cristalino, hexagonal o isométrico. Y tenemos en el grupo de los cuarzos, el cuarzo, que se forman de SiO2 y tienen un sistema cristalino hexagonal. Bueno, entonces daremos unos ejemplos de cada grupo mineral. Entonces tenemos en los feldespatos, en el grupo de las plagioclasas tenemos lo que es la albita, la oligoclasa, la andesita, la anortita, la kryptonita y la labradorita. Más adelante daré ejemplos describiendo cada uno de ellos en el microscopio. Y para lo que son los alcalinos tenemos la ortoclasa, la sanidina, la anartoclasa y la microclina. Para lo que es el grupo de los feldespatoides, ejemplos de minerales tenemos lo que es la sodalita, la cancrenita, la nefelina y la leucita. Y de cuarzo pues tenemos cuarzos, pero es más que todo dependiendo de su ángulo, si es bajo o alto, de acuerdo a cómo se forma, a su sistema cristalino y también en la cantidad de silicio que tenga. Entonces hay que tener en cuenta de por qué o esa formación de ese grupo mineral, ¿sí? Cómo se forman los feldespatos, cómo se forma el cuarzo, cómo se forman los feldespatoides. Entonces, por ejemplo, este grupo en total de los feldespatos se forma. Entonces hay que tener en cuenta de por qué o esa formación de ese grupo mineral, ¿sí? Cómo se forman los feldespatos, cómo se forma el cuarzo, cómo se forman los feldespatoides. Entonces, por ejemplo, este grupo en total de los feldespatos se forma por rocas ígneas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los feldespatos, lo que por ejemplo es los alcalinos, se forman por granitos y por sienitas. Y lo que tenemos de las plagioclasas es una variación desde el granito y la peridotita de las rocas ígneas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Obviamente esto no nos va a servir mucho para distinguir el mineral, ya que en el microscopio no nos va a decir es una peridotita, pero pues es para conocer un poco de su formación. ¿Cómo se forma el cuarzo? Entonces se forma en diferentes tipos de rocas, casi en todas las rocas se encuentra el cuarzo, pero casi siempre se encuentra como un mineral secundario en las rocas ígneas, ya sea en cavidades o en grietas. Y por último, sabemos los feldespatoides son como una secuencia de los feldespatos, pero porque pues en su formación se forman en rocas ígneas en presencia de feldespatos. Entonces, ¿cómo que lo diferencia? Se diferencia primero de su sistema cristalino, se diferencia también del feldespato, del feldespatoide, de la formación de minerales, ya que los feldespatos se forman por minerales y los feldespatoides pues tienen que tener presencia de feldespatos, pero aparte también de lo que nombré anteriormente, ¿sí? Que si tienen más cantidad de aluminio, que si tienen más cantidad de calcio o de azufre,
Eso es lo que va a generar como un feldespatoide, su formación como tal. Hablaremos de la exfoliación general que presentan los feldespatoides y los cuarzos. Entonces, los feldespatos, ya sean alcalinos o plagioclasas, presentan una exfoliación buena y en dos direcciones. Esas dos direcciones son más que todo en láminas en dos lados paralelos. En los feldespatoides es una exfoliación imperfecta y en el cuarzo no se encuentra exfoliación. Hay que tener esto en cuenta porque más adelante les hablaré un ejemplo de una ortoclasa en el que podemos presenciar que tiene exfoliación y ahí mismo digo que es una diferencia de entre los feldespatos y el cuarzo. Otro dato importante para poder distinguir un mineral de otro es sus maclas, ya que pues en lo que son los feldespatos, plagioclasas y lo que son los feldespatoides sí presentan maclas. Los feldespatoides tienen maclas polisintéticas y lo que son los feldespatos, como las plagioclasas o por ejemplo ortoclasa y eso, presentan maclas. Las más comunes son las de Carlsbad, las polisintéticas y las combinadas. Sí, maclas combinadas que pueden combinar una con otra o también como su fractura. En cambio, lo que es el cuarzo carecen de esas maclas, no presentan maclas ya que es un mineral muy puro y pues no presenta como tal. Lo mucho que puede presentar el cuarzo serían fracturas, pero ya eso puede ser por la formación o por la formación de cómo se hizo la muestra, que se pudo haber fracturado o algo así, pero como tal no presenta ninguna macla o fractura. Ahora sí les mostraré un poco características de cada grupo. Entonces, el cuarzo, sabemos, lo que sí podemos decir en común de todos es que son incoloros, ¿sí? Las plagioclasas, los feldespatos, los feldespatoides y el cuarzo son incoloros. Pero entonces, por ejemplo, podemos decir que en los feldespatos existen diferentes etapas de crecimiento en su zona estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que presenta zonación. Cuando vemos que en algunos ejemplos de minerales, las plagioclasas o por ejemplo la ortoclasa presentan zonación y es de acuerdo a esa característica. También vemos que en los feldespatoides tienen relieve bajo y por ejemplo el cuarzo también tiene un relieve bajo, cristales prismáticos, que es lo que le dije anteriormente, y también porque no presentan alteraciones. El cuarzo no presenta alteraciones. Si usted tiene una muestra y ve que, por ejemplo, usted dice no es cuarzo, pero si tú lo ves y pones y tiene no una macla, tienes que descartar que es un cuarzo, porque no presentan ninguna alteración ni ninguna macla para nada. Más adelante mostraré un ejemplo de una ortoclasa con alteraciones y es como una diferencia que tiene el cuarzo. Se pueden distinguir bastante en diferentes cosas, pero más adelante lo veremos con ejemplos. Eso es como las características principales. También los feldespatos casi siempre presentan un mismo ángulo de extinción, entonces eso como tal no es como una diferencia o una característica para poder distinguirlos del uno del otro, y pues tampoco es una característica tan importante como para poder diferenciar o conocer un poco más del mineral. Ahora hablaremos del grupo de los anfíboles. Los anfíboles son minerales inosilicatos de la clase de los silicatos y están compuestos por tetraederos de silicio y átomos de oxígeno. Se unen por enlaces covalentes y multitud de cationes. Comparten muchas características, sobre todo físicas y químicas, con los piroxenos. La ortoclasa es un ejemplo de feldespatos. Y acá tenemos esta muestra, podemos ver que en nícoles cruzados, como primera y principal característica, su color incoloro. No presenta pleocroismo, pero cuando vaya a la tonalidad incolora es de acuerdo a sus alteraciones que pueden tener en la muestra. Y eso es una de las características que la diferencian del cuarzo, ya que el cuarzo es bastante puro. En nícoles cruzados, como podemos ver, tenemos como su color de interferencia de primer orden, exactamente de color gris. Puede ser gris oscuro, gris claro, etc. Podemos notar también su forma de cristales subédricos, una exfoliación perfecta, aunque en este caso podemos notar que es un poco difícil de poderla ver. Y también podemos ver que presenta un bandeamiento horizontal, tiene como unas incrustaciones o unas inclusiones de otros minerales. También es muy característico de
y la ortoclasa, ya que muchas veces en el cuarzo no se pueden ver ese tipo de inclusiones o bandeamientos tan fácil como se pueden ver en las ortoclasas. Acá tenemos una muestra de cuarzo en nicoles cruzados y paralelos. Principalmente como característica de nicoles paralelos podemos ver su color incoloro, que no presenta ninguna exfoliación, no presenta maclas, es un mineral bastante puro, y en nicoles paralelos podemos distinguir sus colores de interferencia que van desde negro hasta gris. Eso se debe a la formación, al tiempo de formación que tuvo ese mineral o ese grano de cuarzo en formarse. Ahora, de acuerdo a su cristalización, los anfíboles tienen un hábito de acuerdo al compuesto químico que lo acompaña. Por ejemplo, si tiene hierro, calcio o magnesio, se caracterizan por tener un hábito cristalino con cristales largos, hexagonales y prismático. Entonces, eso es por el parte del compuesto químico. Pero también se puede cristalizar de manera rómbica o monoclínica, y son los que se encuentran más cercano a la corteza terrestre. De acuerdo a su sistema de cristalización, tenemos dos grupos minerales de anfíboles, los ortoanfíboles y los clinoanfíboles. En los clinoanfíboles se encuentra lo que es la horblenda y la actinata, y tenemos, eso se da porque se presentan en zona anfíbola. De acuerdo a su sistema de cristalización, se dividen en dos. Tenemos los ortoanfíboles, que son los que tienen un sistema de cristalización rómbico, y entre ellos se caracteriza lo que es la actinolita y la jedrita. También se encuentra la tirodita, la grunerita y la antolita. Y en los clinoanfíboles tenemos el más común, que es la horblenda, y tenemos la actinota, y es porque tienen un sistema de cristalización monoclínico. Súper bien, pues no súper bien, pero ya me puedo reír. Me puedo reír más por este lado, mira. ¿Sí ve? Se me forma la cosita, acá no. Bueno, ¿cómo se...? Características de los anfíboles para tener en cuenta. Primero, presentan un ángulo, como un ángulo de elongación, un ángulo característico, que es de acuerdo a que tiene dos planos de exfoliación. Al tener dos planos de exfoliación, el ángulo que se forma entre ellos es de 56 a 114 grados. Y es lo que lo caracteriza, y más adelante en ejemplos en el microscopio veremos que sí se cumple y que sí se pueden, nos ayudan a caracterizar mucho los anfíboles. Otro es que como es de orden prismático, se forman por rocas magmáticas y metamórficas y tienen cierta cantidad de agua porque son hidratados, ¿sí? Al ser formados por magmas. Tienen un relieve de moderado a alto, y pues más adelante también veremos ese ejemplo. Los anfíboles presentan maclas simples o múltiples, o también el color de los anfíboles varía de acuerdo al compuesto químico que lo acompañe, ¿sí? Principalmente pues es como de amarillo, marrón, verde, púrpura, hasta colores negros. Eso es de acuerdo con lo que les dije anteriormente, si tenía qué compuesto químico tenía, ya fuera hierro, magnesio o calcio. Los minerales ricos en hierro son de color intenso, como lo es la horblenda, y el otro tipo, lo que tiene por ejemplo magnesio, lucen pálidos casi incoloros, y el azul o púrpura son los que tienen gran presencia, contenido de calcio. Bueno, como ejemplos principales tenemos lo que es la tremolita, que es un mineral compuesto de magnesio, y tenemos su variación, que sería la actinolita, que también tiene magnesio, pero tiene formación con hierro. Es una diferencia entre las dos. ¿Qué más? El color. La tremolita es incolora y la actinolita es verde. Presentan una exfoliación en dos sentidos, en dos direcciones, con ángulos de 56 a 124 grados, característica de los anfíboles. Presenta maclas simples o laminares, presentan un relieve moderado a alto, y su hábito es prismático, acircular o fibroso, dependiendo de cómo se forme y a qué temperatura, ya que son rocas metamórficas o rocas ígneas. Otro ejemplo característico de los anfíboles es la horblenda. ¿Cómo diferenciamos la horblenda? Por su color,
tiene variaciones de verde, verde oscuro, verde claro, verde azulado o puede ser amarillo o marrón. También eso depende de la cantidad de hierro que se encuentre en la muestra. Tiene su forma, suele aparecer como cristales xenomorfos o irregulares, o también en algunos casos puede ser prismático. Tenemos un relieve medio a alto, una exfoliación perfecta, también formando los ángulos de 56 a 124 grados. Tenemos también como un ejemplo la caersurita. Una manera de conocer la caersurita o saber dónde se puede encontrar es en rocas basálticas que suelen aparecerse o estar asociadas a minerales opacos como lo es la magnetita. El color de la caersurita es marrón o rojizo, suele ser en cristales xenomorfos, tiene maclas comunes o laminares, tiene un relieve alto y una exfoliación perfecta, pero también puede tener fracturas en ese mineral. También podemos decir que tiene pleocroismo alto, ya que va desde tonos marrones a rojo o otras veces de marrón a marrón claro o marrón oscuro, dependiendo. Tenemos lo que es la glaucófona y la riebequita. La glaucófona y la crocita, que es el término intermedio de la riebequita, son características de rocas metamórficas que se pueden crear o formar en bajas o altas temperaturas. También vemos que su color va de diferentes tonos de azul violeta o de marrón a amarillo. Presenta pleocroismo, pero en la riebequita va de color azul muy oscuro a un azul pardo, y en la glaucófona de incoloro a violeta. Es un pleocroismo bastante alto porque pues pasar de incoloro a violeta necesita bastante pleocroismo. Tenemos una exfoliación perfecta, presenta maclas simples o laminares, pero también es muy difícil de conseguir una muestra que tenga maclas, ya que pues casi no es muy frecuente. Tenemos un relieve medio a alto y tienen el mismo grado que presentan los anfíboles, de 54 a 124 grados. Ahora tenemos la antofilita. La antofilita es un mineral que varía sus características de acuerdo a la cantidad de hierro que contiene. Su color es incoloro, marrón, marrón claro, verde o amarillento. Cuando hablamos de verde claro, ya que el mineral de los anfíboles con más característica de verde o color característico verde oscuro es la horblenda. Tenemos que se forma en prismas cortos o cristales acirculares alargados. Tiene dos sistemas de exfoliación con ángulos de 56 y tiene una exfoliación perfecta. Tiene un relieve medio a alto y sus maclas no presenta maclas ni fracturas. Acá tenemos un ejemplo de horblenda verde en nícoles paralelos, lo cual posee la forma súbita de un hábito prismático corto. También pues podemos decir que es una forma subédrica o anedral. Ya pues tenemos que tener eso claro, pues qué significa cada uno. Tiene un pleocroismo alto, de un verde oscuro a un verde amarillento claro. La horblenda, a diferencia de otros minerales, pues, presenta un tono de color verde más fuerte e intenso. Es como para tener en cuenta a la hora de querer diferenciarlo en otros minerales verdes. Presenta una exfoliación perfecta con ángulos de 56 a 124 grados, que son los ángulos característicos de los anfíboles. Fractura irregular. Y en los nícoles cruzados, la horblenda presenta un ángulo de extinción de 14 grados a 22 grados. También podemos ver con nícoles cruzados que su color de interferencia son de final de primer orden y de inicio de primer orden, con lo cual están representados en qué colores: amarillo, verde y un poco azul, ya que eso es el final del primer orden. Pero en colores es un color fuerte. No presenta maclas, ya que por lo general la horblenda no las presenta, pero ya más adelante les mostraré una horblenda marrón en la que sí se puede presenciar una macla. Acá podemos presenciar un ejemplo de una horblenda marrón, en el que principalmente se puede ver que su pleocroismo característico presente es de un marrón acaramelado o un poco oscuro a un amarillo o color incoloro. ¿Cómo se puede identificar esa horblenda marrón y decir sí, es una horblenda? Es debido a su exfoliación perfecta. Como ya sabemos, acordémonos que los anfíboles se caracterizan por tener sus ángulos en 124 grados a 56 en dos direcciones, verticalmente, en forma de esos ángulos.
Entonces también podemos saber que presentan pequeños prismas cortos. Como se puede observar en este otro cristal, se presenta una macla que divide más o menos a la mitad, donde podemos evidenciar la biotita, que también es marrón. Y podemos ver más adelante que en nicoles cruzados se observa un color de interferencia de segundo orden medio. Es como color amarillo y ese tipo de segundo orden de nivel medio, permitiendo conocer la horblenda con mayor facilidad. Por otro lado está el cristal que se vio anteriormente, el verde, hay dos, el anterior a este, que también presenta color de interferencia de segundo orden y podemos ver que presenta zonación, para tener eso en cuenta. Un mineral interesante de conocer sería la tremolita. Veremos un ejemplo de tremolita en nicoles cruzados, en el cual podemos ver que sus colores de interferencia se dan en segundo orden, en colores verde, amarillo, naranja, azul. Es un mineral monoclínico. Eso quiere decir que por tanto es levemente oblicuo cuando se presenta a 15 grados. Presenta un ángulo de elongación positivo y el grado de elongación máximo es a 45 grados, o sea, en el que sus colores se pueden ver a máxima elongación. Podemos ver que con el condensador a 90 grados presenta cambios en sus colores, de rosados a diferentes tonos de rosado o lilas, violetas. Presenta maclas simples o laminares, pero no tiene zonación. Es sencillo reconocer la tremolita porque, ya como podemos ver, tiene gran variedad de colores en sus cristales en nicoles cruzados. Muchas veces se encuentra con variedades de cuarzo, con minerales oscuros, por tanto es fácil reconocer que es tremolita porque pues, se va a ver en diferentes colores y van a aparecer así bastante llamativos, son de colores de interferencia bastante intensos. Ahora hablaremos del grupo mineral de los carbonatos. Los carbonatos, ¿cómo se ven bajo el microscopio? Como características principales o que nos pueden ayudar a distinguir qué es un carbonato, podemos decir que en nicoles cruzados se presenta en colores pasteles, tiene un relieve de medio positivo o alto. Tiene color de interferencia blanco de alto orden con tonalidades amarillas. Tiene exfoliación perfecta según sus caras, si tiene 1, 2, 3 caras. Tiene maclas polisintéticas en nicoles cruzados y tiene maclas laminares. También tenemos que el carbonato se forma en suelos de calcita y en el grupo de los uniáxicos. Como ejemplo de los carbonatos tenemos lo que es la dolomita, que tiene un relieve alto, una exfoliación perfecta, es incolora en nicoles paralelos, tiene colores de interferencia de segundo grado, como vimos que era amarillo, tiene maclado polisintético, tiene colores de blanco a crema o un poco amarillentos, y pleocroismo no presenta. También tenemos el aragonito, que también, como lo que pasa con la dolomita, no tiene pleocroismo, un color incoloro, tiene exfoliación perfecta, exfoliación en una sola dirección, tiene zonación, que es lo que vimos que se pueden formar por diferentes capas o diferentes tiempos, tiene un relieve medio y un color de interferencia de primer orden. Dentro de los carbonatos encontramos las micas, que es el grupo de mineral más abundante en la corteza terrestre, formada por rocas intrusivas ácidas y por esquistos micáceos. Podemos ver más adelante algunos ejemplos, como lo tenemos la moscovita, que es un hábito laminar o escamoso, tiene una exfoliación perfecta de color incoloro y pues a veces puede presentarse en variaciones de color rosado a lila, que es llamada también lepidolita. El mineral más común de las micas tenemos lo que es la biotita, se forma en un hábito laminar, una exfoliación perfecta, puede ser de colores pardos a rojizos o un poco verdosos, tiene un pleocroismo muy intenso, ya que varían desde colores más o menos como rosaditos a colores rojos muy fuertes, tienen un relieve medio y esto presenta alteraciones muchas veces con clorita o minerales muy altos en hierro. Otro mineral característico que tenemos es la clorita, también tiene un hábito laminar, una exfoliación perfecta,
Su color va de verde a verde amarillento, tiene pleocroismo en tonos verdes, no es, o sea, es un tono verde moderado, ¿sí? De verde claro a verde un poco más clarito o oscuro a clarito, no varía mucho. Tenemos un relieve medio, una extinción, un ángulo de extinción recto, puede ser de 180 grados. Otra mica que se encuentra comúnmente es la serpentina. La serpentina se encuentra en tonos verdes, amarillentos o grisáceos, tiene una forma laminar y una exfoliación perfecta. Otros ejemplos de carbonatos que hablaremos más adelante es el apatito, la turmalina, el zircón. Tenemos minerales también opacos como lo es el grafito, que son de minerales que tienen formados en rocas ígneas, que pues como dije el hierro. Entonces tienes muchas variaciones, muchos minerales, minerales agregados como dije anteriormente el zircón, o también lo que es el grafito se encuentra junto con estas variaciones de los carbonatos y las micas. Empezaremos a hablar de lo que... Uy, no puede ser, güey. Perdón, profe. Será así el resto del video.